Grabando. Perfecto, acá estamos. Nos habíamos quedado. Ay, no, se me grabó el último que copié. Bueno, en determinar la renta bruta de esta segunda categoría. Y ustedes me habían dicho que era solo por 11 meses porque diciembre no lo había percibido, no había cobrado, acá dice, el mes de diciembre. Perfecto, entonces la renta bruta, en este caso B, sería los 7.000 por 11 meses del 2015. ¿Cuánto les daría esa renta bruta entonces? Los 77.000 pesos. Bien, ¿qué podemos deducir? Habíamos comentado en la parte anterior, amortizaciones y gastos necesarios para obtener esa ganancia grabada. ¿Por qué? Los gastos necesarios vinculados con la explotación, objeto principal de esta actividad, ¿no? Que es el automóvil. Bien, vamos a ver entonces deducción admitida. Amortización. ¿Cómo haríamos la amortización de este bien mueble? ¿Cómo la harían ustedes? El valor de origen. ¿De cuánto era el valor de origen? 70.700. 70.700 dividido los años de vida útil o, como sabemos que es 5 por el 20%. Un año sería el 20% de la vida útil del bien. ¿Cuánto les da la amortización? 14.140. 14.140. Bien. ¿Qué más podemos deducir? Y dijimos los gastos necesarios, deducción admitida, los gastos necesarios. En este caso, ¿qué gastos hubo? De seguro y patentamiento, patentes. ¿Cuánto se pagó efectivamente en el periodo? Lo que dice ahí porque no me da otro dato. 25.000. Entonces tenemos un ingreso bruto, la deducción de amortización y la deducción de gastos del bien objeto principal de esta actividad. ¿Con esto qué determinamos? La renta neta de segunda categoría por la actividad de locación de cosa mueble. ¿Cuánto les da la renta neta de segunda categoría del punto B? 37.600. ¿A todos les da igual? Porque es raro, no creo que 37.860 me da a mí. Ah, me parecía, porque Sí, la sí. amortización es 140. Perfecto. Ahí tenemos entonces nuestra renta neta de segunda categoría del punto B. Esta es sencilla porque es parecido, similar a lo que venimos haciendo en primera categoría, nada más que teniendo en cuenta el criterio de imputación percibido. Vamos al caso C. El caso C, ven, acá ya dice que se otorgó un préstamo. Tenemos que hacer el análisis de los intereses de préstamo. Y antes de iniciar con esto, quería comentarles este tipo de renta. Bueno, dijimos los intereses por préstamo o ventas, entre otros, son renta de segunda categoría, criterio de imputación, seguimos con lo mismo percibido, pero acá surge en la ley el tratamiento de
el presunto, el interés presunto. Es decir, en los intereses va a haber un interés real, que es el que se pacta efectivamente entre las partes, y un interés presunto. Este interés presunto se trata de cuando no hay determinado en forma expresa un tipo de interés a los efectos del impuesto, se presume, salvo prueba en contrario, ¿no? Porque es decir, podemos realizar alguna prueba en contrario, que toda deuda, sea por préstamo, venta de inmueble u otra, devenga un tipo de interés que no sea menor, es decir, que ese interés real sea mayor o igual, al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros les vamos a dar un interés en el enunciado que en teoría es el del Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, para que ustedes puedan comparar el interés real con el interés presunto o con este tipo de interés y que ustedes puedan saber o identificar cuál utilizar para determinar la ganancia grabada. Si la venta es de un inmueble a plazo, por ejemplo, no se admite prueba en contrario de que el interés pactado entre las partes tiene que ser sí o sí mayor o igual al fijado por el Banco de la Nación para descuentos comerciales. ¿Qué quiero decir con esto? Yo se los voy a escribir acá. En el caso, interés en caso de venta de inmueble a plazo, que eso no es el punto C, sino el punto D, pero ya se los dejo anotados. En el caso de interés en caso de venta de inmueble a plazo, ¿qué me dice la ley? No se admite prueba en contrario. La prueba en contrario es para los demás tipos de intereses, ¿está bien? Para otros tipos de intereses, pero en el interés, en el caso de venta de inmueble a plazo, sí o sí, ¿qué me dice? El interés real, es decir, el pactado entre las partes, tiene que ser mayor o igual al interés presunto. ¿Cuál es el interés presunto? El fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. En ese caso está todo ok. Ahora bien, si el interés en caso de venta de inmueble a plazo, el interés real es menor al interés presunto, entonces coexisten en esta determinación de ingresos brutos por intereses, intereses reales e intereses presuntos. Voy a tener un porcentaje de interés real y un porcentaje de interés presunto. ¿Por qué? Porque yo tengo un interés real que es menor al interés presunto, pero la ley me dice que ese interés pactado no puede ser menor al interés presunto. Entonces yo tengo, por ejemplo, que el interés presunto, es decir, el fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, es, por ejemplo, del 10%. Y el interés real pactado entre las partes fue del 8%. Entonces, bueno, en mi declaración jurada, mis ingresos por el interés real va a ser del 8%, pero tengo un interés presunto que me dice que es del 10%, que va a ser el otro 2% para llegar a ese interés presunto. A eso se refiere con la aparición de este interés presunto, en el cual no se admite prueba en contrario en el caso de venta de inmuebles a plazo. Y en caso de que no se haya pactado intereses, en caso de que el interés del impuesto sea sin interés real, entonces, si no hay interés real, por lo tanto, ¿qué va a pasar? El porcentaje grabado va a ser 100% el interés presunto. Si seguimos con el ejemplo del caso anterior, que dijimos que el 10% era de interés presunto fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales, entonces
el interés en caso de venta de inmueble a plazo en el cual no se haya pactado un tipo de interés real, el porcentaje de interés presunto va a ser la renta agravada. Y acá puse, en la primera, puse OK, es decir, como el interés real es mayor o igual al interés presunto, no tengo que hacer ningún ajuste, no tengo que calcular nada. Directamente pongo el interés real como ganancia grabada. Por eso puse OK. En cambio, en los otros casos hay que analizar cuál va a ser mi interés presunto como renta grabada. Es más sencillo al verlo en la práctica, pero esto a modo de tener las posibilidades o las opciones que pueden surgir al momento de ver el práctico los intereses. Vamos a ver el práctico. El 30 del 5 del 2009, a ver si puedo checar un poquito. Bien, ahí. El 30 del 5 otorgó un préstamo de 5.000 pesos en concepto de capital a ser cancelado en 10 meses, pactándose un interés del 3% mensual. Asimismo, se estableció que el interés se abonaría, ahí donde dice 2009, tiene que decir 2015, acá, porque fíjense que estamos liquidando 2015. Ahí donde dice 30 del 5 del 2009 es 2015, porque fíjense que después todas las cuotas son 2015, y es por 10 meses, no llegaríamos sino al 2015. Así que acá borren y pongan 2015. Bueno, dicho esta aclaración, sigo. El 30 del 5 del 2015 otorgó un préstamo de 5.000 pesos en concepto de capital a ser cancelado en 10 meses, pactándose un interés del 3% mensual. Y asimismo se estableció que el interés se abonaría por bimestre adelantado, fijándose la siguiente fecha de pago percibido: el 2 del 6, el 2 del 8, el 2 del 10, el 2 del 12 y el 2 del 2. Al 31 del 12 se habían cobrado en término los tres primeros pagos en concepto de intereses. Y el pago fijado para el 2 del 12 se percibió el 21 del 12, por el cual se aplicó un 1% mensual de interés resarcitorio sobre la cuota en mora, cobrado el mismo día. La devolución del capital se realiza al vencimiento del plazo otorgado, 10 meses. El interés fijado por el Banco Nación para descuentos comerciales se detalla a continuación y nos da por fecha el interés con el cual debemos compararlo. Bien, primero ubicarnos en cuándo se percibió estos intereses, porque nosotros lo que nos genera la ganancia no es el capital, porque el capital ya era mío. Lo que me genera la ganancia es el interés que me generó la colocación de ese capital. Bien, perfecto. Dicho esto, ¿cuándo percibí esos intereses? El 2 del 6, el 2 del 8, el 2 del 10, y me dice que el 2 del 12 no lo percibí, que lo percibí el 21, pero bueno, está dentro de mi periodo fiscal que es 2015, así que no habría problema. El que no entraría en nuestra renta bruta por intereses sería, por interés financiero, ¿cuál sería? Lo que percibí en 2016, porque va a ser ganancia del año 2016. ¿Se entiende? ¿Me siguieron hasta acá? Sí, profe. Bien. ¿Cómo determinamos? Vamos a determinar la renta neta, perdón, la renta bruta, o neta, porque en este caso no va a haber deducciones, lo mismo. Pongo renta segunda categoría, renta segunda categoría, interés financiero.
que es el que tiene este tipo de análisis con respecto a nuestro interés presunto, que me dice que es del 3% mensual, pero fíjense que se abona por bimestre. Entonces, en cada uno de estos pagos, ¿qué recibí yo? Y del capital, que fue el préstamo, por el 3% por 2 meses, porque el 3% es mensual. Y me dice que los pagos fueron bimestrales. Entonces, por un lado tengo esto, es decir, por bimestre fueron del capital por el 3% por 2 meses porque fueron cada pago bimestral. ¿Y cuántos pagos hubo en 2015? Uno, dos, tres, cuatro, porque este se cobró en 2016 por cuatro. Y así obtenemos nuestro interés financiero cobrado o percibido de una forma mejor dicha, ¿no? Para la ley de impuesto a las ganancias, ¿de cuánto? Eso les tiene que dar en teoría 1.200 pesos. Fíjense si les da. ¿Les da? ¿Llegan? ¿Por qué el 3%? Porque acá me dice que el interés es del 3%. Y no hay ninguna duda que es mayor al estimado por el banco. ¿Cuál voy a mirar de los intereses fijados por el Banco de la Nación para descuentos comerciales? El de la fecha de mi actividad, ¿no? ¿Se entiende? No voy a mirar el del cierre de ejercicio que estoy liquidando. Voy a mirar el de mi colocación. Ese es otro dato importante, es decir, comparo los 3 con los 2,9 en el momento en el cual se colocó el capital que me genera el interés. Ese es un dato muy importante que les acabo de decir. Más allá de eso, bueno, cuéntenme si esto les da. Yo mientras tanto voy haciendo la cuenta, ya la había hecho, por eso me lo había anotado, para confirmar que dé perfectamente ese valor. Da perfecto. ¿Por qué? Porque los 5.000 por el 3% da 150, por 2 meses da 300 bimestrales, por 4 bimestres da los 1.200 pesos. Bien, ahora, ¿qué nos falta? Y también nos dice que percibimos un 1% por pago fuera de término. ¿Qué es esto, profe? Bueno, esos son intereses resarcitorios en los cuales no tenemos que hacer la comparación con los intereses financieros, porque en realidad el interés financiero se me genera propiamente dicho por la colocación del capital, y ese interés resarcitorio es simplemente en el caso en el cual la abone fuera de término el interés financiero. Bien, ¿cómo calculamos ese interés? Porque si bien no lo comparo con el interés del Banco Nación, sí tengo que considerar qué valor fue el que abonó, porque es ganancia grabada para esta segunda categoría. Bien, me dice que el pago fue fijado el 2 del 12, pero que se percibió el 21 del 12. Y se aplicó un 1% mensual. Entonces tenemos, vamos a hacer el análisis, interés resarcitorio de sobre la cuota que era 300 pesos bimestral. ¿Se acuerdan que dijimos 5.000 por el 3% da 150 por 2 meses, porque los pagos eran bimestrales, da los 300 pesos? Bien, el análisis es sobre esos 300 pesos, que en lugar de pagarlo el 2 del 12 lo pagué el 21 del 12, es decir, cuando lo pagué 19 días después. Bien, lo tengo que multiplicar por el interés, y el interés dice que es el 1% mensual, pero yo no lo pagué un mes tarde, lo pagué 19 días tarde. Entonces, ese 1% lo dividimos por 30 días por 19 días. Entonces, ¿cuál va a ser mi interés resarcitorio?
Tienen que llegar a 1,9. Ya lo chequeamos, a ver si les da. Perfecto, 1,9. Así que no van a tener problema cuando hagan el cálculo. Bien, en este caso no tenemos ninguna deducción, así que la renta neta de este punto, del caso C, ¿cuánto sería? Los 1.200 más los 1,90. Sería los 1.201,90. Y ahí termina este punto. ¿Alguna duda de acá? No, no, profe. Bien, vamos al caso D. El caso D aparece el tema de el interés del inmueble, que es donde vamos a tener que ver todas estas situaciones que yo les detallé acá arriba. Este punto y este punto. Esos tres casos lo van a ver con el punto D, la alternativa 1 y la alternativa 2. Así que vamos a verlo tranquilos. Vamos a ir haciendo punto por punto. Esta hoja ya está. D. Realizó la venta de un inmueble el 1 de febrero del 2014. Es decir, ahí fue el momento de la fecha de la operación. Al momento de que tengamos que comparar el interés del Banco Nación para descuentos comerciales, vamos a tener que ver cuál fue el que correspondía a la fecha esa. Recuerden que importaba, por ejemplo, en el caso anterior era la colocación del capital. Bueno, en este caso es la fecha de la operación, por un valor de 200.000 pesos. Es decir, realizó la venta de un inmueble el 1 de febrero del 2014 por un valor de 200.000 pesos. Bien, percibiendo el 50% al contado. Es decir, el 1 de febrero del 2014 de los 200.000 percibió 100.000 y se financió en 4 cuotas iguales y anuales el 50% restante. Se pactó expresamente una tasa de interés efectiva anual del 10%, calculándose los intereses sobre los saldos que iban quedando año a año. El capital y el interés se abonan el mismo día. ¿Qué me genera a mí la ganancia? El interés. El pago de la primera cuota se efectuó el 30 del 6 y las cuotas siguientes se abonarán el mismo día del año respectivo. Dato complementario. La tasa de interés fijada por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales evolucionó de acuerdo al siguiente detalle. Y nos da una tabla. ¿Qué dijimos? Tenemos que comparar o ver qué interés había al 1 de febrero del 2014. Y yo les digo que el primero, porque acá cambió recién al día siguiente, ¿ven? El 2 de febrero del 2014. Entonces voy a comparar el interés pactado, que fue del 10% anual, con el interés del Banco Nación, que es del 0,80 mensual, es decir, 0,80 por 12 meses, ¿cuánto les da? Comparo interés. Vamos a poner acá caso de 9,6. 9,6. Perfecto. Esto es venta de inmueble a plazo. Les voy a poner el título de... Bien. Entonces, comparo el interés real. ¿De cuánto era el interés real del enunciado?
10% El anual, 10%. perfecto, el 10% anual, con el 9,6 que me dijeron ustedes por ciento anual de interés presunto. Como es mayor el interés real, ¿qué pasaba? Está ok. Es decir, calculo el 10% y directamente eso va a formar parte de mi renta agravada de segunda categoría por venta de un inmueble a plazo. Me va a generar ese interés real, el 10%. Después tenemos las alternativas, que después las vamos a analizar. Pero vamos primero a hacer el caso original, después vemos cada una de las alternativas. Bien, ¿qué me dice? Me dice que en 2014 vendió en 200.000 el inmueble, que cobró el 50% de contado, es decir, 100.000, y los otros 100.000 restantes se pactó expresamente una tasa del 10% sobre el saldo. Se financió en 4 cuotas iguales y anuales. Es decir, y pagaría la primera el 30 del 6, el 30 del 6 del 14 cobró la primera cuota de 25.000. Esperen, los voy a llevar al cuadro de la solución, así no les hago enredo. Vamos a la solución, al cuadro en el cual se desglosa estas 4 cuotas de 25.000 para llegar a los 100.000 restantes. Vamos a la página, a ver, ya les digo, 6. Acá. Entonces, ni bien se ejecutó la operación el 1 del 2 del 2014, 100.000 fueron pagados de contado y los otros 100.000 distribuidos en 4 cuotas. Acá están las 4 cuotas. La primera cuota dice que fue el 30 del 6. Perfecto. Nosotros estamos en 2015. La segunda cuota fue el 30 del 6 del 2015. Es decir, ¿cuándo la percibí yo esa cuota? El 30 del 6 del 2015 por la venta. Bien, el capital dijimos no es, porque es capital que yo entregué, no es renta grabada. Lo que me va a generar ganancia es el interés sobre ese capital. Perfecto, pero me dice el interés es sobre el saldo. Bien, entonces yo antes de pagar la cuota, ¿qué saldo tenía? 75.000. Perfecto. ¿Y qué interés era? El 10%. Entonces, el 10% del saldo que tenía antes de abonar esta cuota, que incluye el interés, es de 75.000 por el 10% del interés real, porque vimos acá que el interés presunto era menor, me da 7.500 de interés. ¿Qué es eso, 7.500? Es renta neta de segunda categoría por el interés real percibido por la cuota 2 sería de la venta. ¿Se entiende? ¿Se entendió? En 2016, ¿cuál va a ser la ganancia grabada de esto? 5.000, que es el 10% sobre el saldo que tenía antes de pagar esta cuota, que era la tercera cuota. Y en 2017, lo mismo. El 10% del saldo que tenía antes de pagar la última cuota. ¿Se entiende el mecanismo? Ustedes van a decir, ¿y qué pasó acá? Pero lo que pasa es que ahí, ¿cuántos meses teníamos nosotros? 5 meses de intereses nada más. Por eso el valor es menor. Bueno, entonces, en base al práctico que estamos haciendo, ¿sobre qué base vamos a hacer el cálculo del interés real o presunto de corresponder? Sobre el saldo que teníamos antes de realizar el pago. Bien, ¿y cuántas cuotas se habían pagado hasta esta cuota del 2015? Una, porque se pagó una el 30 del 6 del 2014. Perfecto. Entonces, el saldo que yo tengo antes de realizar el pago de la segunda cuota es 75.000. ¿Se entiende? 75.000. Sobre la base de 75.000 vamos a trabajar para el cálculo de nuestro interés. Entonces, al momento, en el periodo fiscal que estamos liquidando es 2015. Y en 2015 se paga la cuota 2 de 4
de un total de 100.000. Entonces, la base imponible nuestra va a ser 75.000, base imponible, en la base del cálculo del interés. 75.000 por el 10% que teníamos de intereses, tenemos 7.500. ¿Qué es eso? La renta neta del práctico este sin las alternativas es 75.000, porque es sobre la base que vamos a hacer el cálculo del interés, porque acá me dice que el interés es sobre los saldos, por el 10%. Ese valor es la renta neta de segunda categoría por interés, por interés, venta de inmueble. Bien, vamos a las alternativas ahora. Alternativa uno. Se pactó expresamente que la deuda se cancelará a valor nominal 100.000 pesos, manteniéndose el resto de las condiciones de la operación. ¿Qué quiere decir esto? La alternativa uno me habla de una deuda sin ningún tipo de interés pactado. ¿Y qué me dice la ley? No, señor. Ante el caso de venta de inmueble a plazo, no se admite prueba en contrario de que el interés debe ser mayor o igual al interés presunto. ¿Y cuál es el interés presunto? Al fijado por el Banco de la Nación Argentina para descuentos comerciales. Entonces, en la alternativa uno, ¿cuál va a ser mi renta? Va a ser 75. ¿Por qué tasa de interés? Si no pacté ningún tipo de interés con el que me compró la casa. Si no pacté ningún tipo de interés, entonces, ¿qué aparece? ¿Qué interés aparece? El del banco. ¿Qué interés es el del banco? Presunto. El interés presunto. Al momento de la operación que dijimos que era 0,80% por 12 meses, nos daba estos 9,6% anual. 9,6% anual. Interés presunto. ¿Cuánto les da el interés ganancia grabada en este caso? ¿Cuánto les da? Los 75.000, que es la base la base del cálculo del interés, por el interés presunto del 9,6%. 7.000 algo les tiene que dar. Los 75.000 por el 96, 9,6 nos da 7.200 pesos. Esos 7.200 son los intereses presuntos, que es ganancia grabada de segunda categoría. Es decir, por más que yo haya pactado un tipo de interés, o en este caso dice que se canceló a valor nominal, es decir, que no hubo intereses. No importa, la ley presume que sí hubo intereses, como mínimo el del Banco Nación para Argentina para descuentos comerciales. ¿Y cuál era ese? Era el 0,8% mensual por 12 meses anuales, porque recuerden que la liquidación de impuesto a las ganancias es una liquidación anual, nos da los 9,6% que tenemos acá. ¿Se entiende? Entonces, la base del cálculo del interés, que es lo que
restaba antes de pagar la segunda cuota, por el interés presunto, nos da los 7.200 de interés presunto, por el valor de porcentaje sería. Esa es la alternativa uno. ¿Y en qué difiere del original, digamos, del caso original? Que este era un interés real y este es un interés 100% presunto. Ahora vamos a la alternativa 2. Dice, se pactó un interés anual del 8%, manteniéndose el resto de las condiciones de la operatoria. ¿Qué quiere decir? La alternativa 2, vamos a tener una combinación de interés real y de interés presunto. Tenemos, siempre la base del cálculo dijimos que estábamos que era 75, porque era lo correspondiente según el enunciado. Pero vamos a tener como mínimo, ¿cuál puede ser mi interés? ¿Qué dijimos? ¿Qué porcentaje de interés puede ser como mínimo? El presunto. Nunca puede ser menor a ese, al del Banco Nación. ¿Y cuál es ese interés? ¿El 10, el 8, el 9,6? ¿Cuál es el interés presunto? El 9,6. Perfecto, el 9,6. Es decir, por más que la alternativa 2 me diga que se pactó un interés del 8%, mi interés declarado en mi declaración como renta de ganancia de segunda categoría no puede ser menor a 9,6. Entonces, es igual que la anterior, pero vamos a hacer un análisis mayor a eso. El interés del alternativa 2 no puede ser menor a 7.200. Pero ¿qué me dice? ¿Qué les comentaba yo acá arriba cuando hablábamos un poco de diferenciar cuál es este interés real y el interés presunto? ¿Ven acá? Si bien va a ser el límite el interés presunto, porque nunca puede ser menor a ese interés presunto, es importante que ustedes sepan identificar que de ese 7.200 el 8% es real y el, ¿qué porcentaje? 1,6 es presunto. ¿Por qué es importante identificar esto? Porque al momento de hacer la justificación patrimonial, ustedes tienen que justificar ese ingreso que figura en mi declaración jurada, el presunto, que efectivamente nunca lo percibí. Lo estoy poniendo como ingreso bruto o ingreso neto, en este caso porque no hay deducciones, porque así lo determina la ley de impuesto a las ganancias. Pero al momento de hacer el consumido o el ajuste de columna 1 y columna 2, ese interés presunto lo tengo que ajustar, porque efectivamente yo no recibí, no percibí en mis manos ese valor. ¿Se entiende? Porque es importante identificar esto, cuándo es presunto y cuándo es real. Fíjense